Buenas tardes, mi nombre es John Freddy Coró, estudiante de la materia estática y resistencia a materiales. Va a ser la explicación del trabajo final, pero a mí me corresponde la parte de la síntesis del diseño, que es la fase 2. Pertenezco al grupo 131 del tutor Luis Enrique Escobar Tapur. Am, Dice, el área a descubrir corresponde a un terreno regular de 6 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán un pendiente de 30 grados y se construirá en un perfil de acero estructural a 36, como es el que está aquí. Ah, Ángulos de piernas iguales, que es el L64 por 64 por 48. Eso todos para poder sacar las áreas y el peso tenemos que consultar este libro que nos indican aquí. Este es el perfil de lados iguales, es como se va a hacer. La primera cuestión que nos preguntan es dibujar la cercha encontrando de manera consecutiva, dice con letras mayúsculas, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo, acotando lo correspondiente cálculo de longitudes y barras y ángulos. Vamos acá. Esto se hizo más que todo a mano. Aquí están en total dan 7 cerchas divididas en 3 metros con un ángulo frontal con una longitud frontal de 6 metros y longitud de profundidad, por decirlo así, de 18 metros. Dice, longitud de la cercha o cuerda inferior es de 6 metros, longitud de la cuerda superior es de 6,93. ¿Por qué 6,93? Porque este ángulo que está aquí es de 30, o sea, un ángulo de 30. Entonces, para poder hallar el ángulo, la longitud de la pendiente, tenemos que hacerlo por teorema sí, para hallar un teorema algebraico, y nos da que tenemos que la longitud que nos da la frontal, tenemos que dividirla por el coseno del ángulo, que es 30, y eso nos da la distancia o la longitud total de la cercha, que es de 6,93. Número de cerchas serían 18 dividido 3 es igual a 6 más 1, 7. Área de influencia es 3 por la longitud que hallamos acá de la cercha total dividida por el ángulo, que nos da 20,79. La velocidad del viento en Cali, estoy en Cali, es de 5 metros por segundo. Bueno, aquí estos son uno de los teoremas que vamos a usar para hallar lo que nos piden. Para hallar la distancia entre DJ, la DJ es y usa el teorema de Pitágoras de cateto adyacente. Listo, ahí tenemos los tramos. De a 6 tramos de 1 metro igual a 6 metros. Entonces cada esto mide 1 metro y nos da un total de 6 metros. La longitud de los elementos. Entonces, para hallar todas esas longitudes, esto por lo menos, A, B, tuvimos que aplicar el teorema de Pitágoras, que es dos valores al cuadrado y a eso sacarle la raíz cuadrada, y eso nos da todos estos, todos estos valores. Para hallar los valores de BK, FI, CJ y EJ usamos el teorema, Dice la segunda, hacer la evaluación de cargas externas que soporta la estructura y dibujar las las cerchas con las fuerzas externas aplicadas. Bueno, aquí viene.
Bueno, aquí tenemos la área de la influencia de la cercha, que es la que ya tenemos arriba, cálculo de cargas vivas. El cálculo de cargas vivas es masa por persona, por área de influencia, por gravedad. La masa de la persona es un promedio, pues porque sacamos un promedio de personas y ese promedio da pues 70 kilos, promediando pues el peso de las personas. Entonces lo que hacemos es que área de influencia, el área de influencia es esta los 70 kilos que promediamos del peso de las personas por la gravedad que es 9,81 metros por segundo. Eso nos da un total de 14.200, nos da un total como de 14.000 algo, entonces promediándolo a kilonewtons. Perfil de acero estructural A36, tan, tan, ahí sacamos todas lo que es las medidas de ese perfil. Masa por metro de ese perfil es de la mitad de 4,6, 4,60. Pero como son dos que están enfrentados, entonces se multiplican por 2 kilogramos por metro el área. Y el área en milímetros cuadrados es de 5,81. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Aquí tenemos el eje, entonces el eje tan nos da 0,23 por 10 a la 6 de metros, eh, Aquí nos da también bueno, esos son como parámetros que nos da tenemos también lo que nos faltaba, lo que es la teja que vamos a utilizar es la 6 porque eh, según las medidas que nos dieron es la que, la que se ajusta a nuestra necesidad. Entonces, la longitud de la teja es de 1,69 metros, el ancho largo es de 1,69, el ancho es de 0,87 y el peso es de 19,11 kilos. Los apoyos van a ser los número 6 para cubrir los 4,64 metros más 0,87 de voladizo. Bueno, aquí hacemos lo que es una división de estos 3,4, ¿de dónde lo sacaron? Estos 3,4 los sacamos de la división que se hace acá. Se divide esto porque son dos, ¿no? Obviamente que tener en cuenta que son dos, entonces se divide esto, que es el total que nos dio, y nos da ese 3,4 que está acá. Bueno, ese 3,4 se divide por lo que es la cercha. Y con esto nos damos cuenta cuántas tejas más o menos vamos a necesitar por lado para poder cubrir bien el techo. Para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requiere esto, 3 metros para la influencia es como el ancho, ¿no? Entonces, estamos 3 metros, lo dividimos por el ancho que nos dio la teja buscado en la tabla y nos da 3,43 tejas. 2 por 2 por 2, no, ¿por qué 2 por 2? Porque son dos caras. Y el total nos da que son 13,7 tejas que necesitamos para cada una, pesando 19,11 kilos. Se usará correas hechas en varilla de acero con 5 kilos de densidad. El número de correas será 3 por cada teja. ¿Por qué 3 por cada teja? O sea, de aquí a aquí iría una teja y aquí iría una correa que va transversal, toda esta hasta acá, otra que va en el medio hasta acá y otra que va en la última parte hasta acá. Entonces, una teja se sostiene con la primera y la segunda correa transversal, por decirlo así, y la segunda se sostiene con la segunda y la tercera, por eso se van tres correas. Seguimos. Hizo tejas por total, bueno, 6 correas, dos pendientes, lo que nos da 6 por 3, 18, que es la longitud total de la correa por search. Listo. Vamos acá, peso de las correas se suma la longitud de las correas por la distancia lineal
por la gravedad. Eso nos da 18 por 5 kilos por 9,81, que es la gravedad. Nos da una gravedad, un peso, una fuerza total de 882,9 newtons. Listo, vamos a hallar el peso de la teja. El peso de la teja es número de tejas, área de influencia por peso de teja, igual 13,72 por igual 13,72 por 19,11 kilos, que es el peso de las tejas, por la gravedad. Eso nos da un total de 2,5 kilonewtons. Carga muerta. La carga muerta es decir, las personas. Lo que está muerto ahí, lo que no, esa carga muerta, lo que está ahí. Lo que está ahí, no es como de la carga viva, las personas, pues lo que puede entrar y salir, puede soportar más o menos. Bueno, son 24,38 por 1,2 kilos por la gravedad. Eso nos da un total de 2,2 kilonewtons. Carga de viento. Esto se hace y nos da un total de 0,55 newtons, por ahí unos 555 newtons.